Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Moebius, soy la directora de la biblioteca. Y en nombre de la mesa directiva y del personal de la biblioteca les doy la más cordial bienvenida a nuestro evento Corre Caminos de Tierra Adentro, encuentro sobre nuestro patrimonio cultural y natural. Después del éxito del primer encuentro Corre Caminos el mes pasado, la biblioteca y el Colegio de Arquitectos Sanmiguelenses colaboran esta vez para la organización de esta segunda edición. Estamos convencidos que una cultura de paz empieza con el conocimiento y el reconocimiento de nuestra propia historia y de nuestra propia identidad. Por esta razón, abrimos este foro a toda la comunidad para que juntos podamos intercambiar conocimientos e iniciativas sobre nuestro patrimonio histórico, cultural y natural. Desde hace casi 70 años, el Gobierno de México, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ha depositado en nuestra organización el derecho y el deber de poner a disposición de los sanmiguelenses y sus visitantes este edificio patrimonial para que todos puedan gozar de una vida cultural rica, diversa e inclusiva. Abrir este edificio a la comunidad sanmiguelense es nuestra razón de vivir. Así que nuevamente les damos una cálida bienvenida. Hoy, para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del patrimonio, celebramos los aniversarios de los nombramientos de San Miguel de Allende y del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los sanmiguelenses valoramos nuestro entorno urbano, rural y natural. Amamos nuestra cultura y nuestras tradiciones. Los queremos defender con pasión. Pero, ¿qué es el patrimonio realmente? ¿Cómo se identifica? ¿Quién lo documenta y quién lo defiende? ¿Los ciudadanos podemos hacer algo para su preservación? Hoy, historiadores, académicos, militantes, actores de la vida asociativa compartirán su conocimiento y sus acciones para el futuro sustentable de nuestro territorio. Hoy tenemos una gran calidad de ponentes que nos vienen a exponer sus temas en el escenario del Teatro Santa Ana. Tendremos el gusto de recibir a la doctora Rosana Quiroz Enís, arqueóloga y especialista del proyecto arqueológico Cañada de la Virgen, el cofundador y actual presidente del Charco del Ingenio, César Arias, el doctor Antonio Salgado Gómez, profesor investigador en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, y Francisco Vidargas Acosta, titular de la Dirección del Patrimonio Mundial del INAH. Las ponencias, vamos a hacer una ponencia una atrás de la otra. Después de cada ponencia tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Haremos un receso después de las dos primeras ponencias. Y entonces deberíamos de acabar todo este evento como por ahí de la 1 de la tarde. Y para empezar este encuentro de una vez y sin demorarnos, vamos a tener el inmenso honor de recibir en el escenario a la arqueóloga Rosana Quiroz Enís. Bienvenida, si quieres subirse al escenario por aquí. Gracias, Mari. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Esta es la segunda, vamos a decir, ronda de conversación sobre el proyecto nuestro Correcaminos, que es muy apropiado hacia pues la posición del Camino Real de Tierra Adentro en nuestro país. Bueno, no nada más en nuestro país, pero hablemos nada más de México en este momento. Y dentro de eso, la posición de San Miguel de Allende y la región de San Miguel de Allende. Estas conversaciones al principio queremos que sean pues informativas, la temática es muy amplia, entonces los diversos ponentes, todos expertos en sus áreas, empezar a crear una plataforma de información para que posteriormente en los subsecuentes eventos de Correcaminos pueda haber paneles interactivos para empezar a hablar más sobre las soluciones a la problemática en la que vivimos. No exclusivamente análisis estático, sino algo
que tenga una dinámica que sea parte del progreso, el avance de nuestra sociedad. No es nada más decir que las cosas no se hacen de esta manera o que tenemos una cierta responsabilidad de hacerlo, sino empezar a usar nuestras mentes, nuestra experiencia, nuestra emoción, digamos, hasta cierto punto. Muchos sanmiguelenses aquí, muchos que han venido a San Miguel y lo han adoptado como su espacio propio. Utilizar toda esa importante experiencia y conocimiento para empezar a promover algo que nos pudiera llevar a un momento diferente. ¿Cómo? ¿Quién lo hace? ¿En qué condiciones? Eso es parte de la conversación que queremos enfocar en las siguientes pláticas. Bienvenidos y muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, Federico, vicepresidente de la Biblioteca Pública. Quiero, Rosana, darte también la bienvenida, leer tu bio para que los que todavía no te conocen conozcan tu extraordinaria trayectoria en la cual respira toda la pasión de tus estudios. Rosana Quiroz Enís, eres arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología y Historia, maestra y doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas. Obtuviste mención honorífica en tu tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Cuentas con varios artículos y textos de divulgación, así como la publicación del libro titulado El Cerro y el Cielo. Hermoso título, hermoso libro. Fuiste parte del equipo de investigación del proyecto arqueológico Cañada de la Virgen del 2004 al 2013, donde participaste en trabajos de recorrido y prospección en torno al sitio, exploraciones en el Templo Rojo y el Complejo B. Eres titular del Programa Permanente de Observaciones Celestes del 2007 al 2013, del cual se obtuvieron cerca de 3.000 fotografías del paisaje celeste en torno al centro ceremonial. Eres miembro del Seminario Permanente de Astronomía Cultural de la UNAM y de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura. Eres miembro también de la Red de Protección de Patrimonio Biocultural. Y hoy, Rosana, vienes a platicarnos sobre traza urbana y observación celeste. Bienvenida, mil gracias, el escenario te lo dejo, la presentación ya corre, adelante, tu micrófono está aquí. Pues ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Ahorita que estaban platicando el objetivo de esta reunión, me vino a la memoria el año 2005 en este mismo auditorio, presentando por primera vez, primero con Gabriela y luego los proyectos que estábamos haciendo en torno a esto que es la exploración celeste en los sitios arqueológicos, en este caso Cañada de la Virgen. Y en aquel entonces enfocado mucho en el ciclo lunar. Hoy vamos a hablar un poco más del sol, para que nos amarremos bien, porque si no andamos dando vueltas por todos lados. Entonces les preparé justamente este trabajo de traza urbana y observación celeste, pensando un poco en los maestros que nos anteceden y dividido en 3 segmentos. El primero de ellos es cómo elegíamos los lugares para vivir. Porque antes del camino real como lo conocemos del siglo XVI, pues ya había caminos y gente moviéndose por esos caminos. Y de hecho, con la colonia se retoman esos mismos caminos y se va transformando en virtud de una nueva economía, pero los caminos ya estaban ahí. Entonces, tenemos primero un trabajo extraordinario que llevó pues algunos años, realizado por 2 arqueólogos muy importantes de San Miguel de Allende. Una de ellas es Balbina Martínez.
y nuestro queridísimo maestro Luis Felipe Nieto, que recién fue su aniversario luctuoso el pasado 14 de agosto. Bueno, pues ellos recorrieron, como se hacía antaño, todo el territorio buscando para el Atlas Arqueológico de Guanajuato los emplazamientos que ya se conocían, que ya se conocía que eran, ya se les había nombrado de la tradición patios hundidos o patios cerrados. Y son estos que vemos aquí. En este plano quise enfatizar pues las escorrentías de agua para hacer precisamente énfasis en el factor del recurso hidráulico en la decisión de estos asentamientos. Bueno, ahí ya se ven más grandes las estructuras identificadas en aquellos años que fue 1984 a 1987. Y después viene un trabajo de la maestra Olga Adriana Hernández para completar su tesis de maestría en restauración, y ella hace un patrón de asentamiento de las capillas. A veces las conocemos como, a mí no me gusta ese término, pero así se le ha llamado en algunos momentos, capillas de indios, ¿no? Que fue muy controversial este término para las propias comunidades, de hecho, porque no se identificaban con esa nomenclatura. A capillas virreinales se les ha llamado, aunque conocemos poco de los fechamientos de cada una de ellas. Y retomando la nomenclatura propiamente otomí de la zona de Hidalgo, por ejemplo, o el Estado de México, yo prefiero llamarles capillas familiares, ¿no? Porque empiezan con una familia y luego se hace una comunidad en torno a esa capilla. Pero lo importante de este patrón es que sigue la misma localización que tenían los patios cerrados, ¿no? Pues las razones son bastante obvias. Otra vez es el recurso hidráulico el que está marcando esa motivación. Y luego tenemos la topografía de los cerros. Por ejemplo, vamos a hablar de protección del patrimonio. Vamos a recordar ese sitio que está aquí. El apuntador. ¿Lo reconocen cuál es? San Miguel de Allende II le llaman oficialmente, pero tiene otro nombre más conocido. Exacto, el Cerro de las Tres Cruces. El Cerro de las Tres Cruces forma parte de una serie de asentamientos que, si se fijan, el patrón de asentamientos sigue esta cota, hasta otro sitio muy importante, que ese sí se conoce con su nombre de registro, Agua Espinosa. Entonces, el patrón de asentamiento, una de las cosas que nos ayuda a reconocer es cómo se tomaba esa decisión de asentarse en un lugar particular. Y a nosotros, en términos de protección del patrimonio cultural, esa comprensión es sumamente importante para que podamos explorar soluciones, como dice el arquitecto Vidargas, que nos permitan hacer énfasis en las acciones y los hábitos y las conductas de una sociedad para conservar estos emplazamientos, ¿no? Entonces, conforme ha crecido la ciudad de San Miguel de Allende, pues muchos de estos sitios se han visto ahorcados por la nueva distribución urbana. Y el hecho de saber dónde están y su importancia y por qué están asentados en esos lugares en específico,
nos va a ayudar a hacer estrategias para su preservación. Bueno, este es un mapa para comprender que San Miguel de Allende no está solo en cuanto a región cultural, tiene otras interacciones con otras regiones culturales arqueológicas que conocemos por la arquitectura y por la cerámica, pero que están amarradas o dependen de estos ríos, estos afluentes de agua. ¿Cómo seleccionaron en el caso de Cañada de la Virgen la locación? Bueno, pues un modelo que conocemos como Rinconada o el famoso Altépetl. En este caso, si nos vamos un poquito para atrás, Cañada de la Virgen tiene una cañadita, no es la Cañada de la Virgen que se conoce que se está de aquí abajo, sino una que rodea casi de 360 grados, que abraza la mesa sobre la cual se localizan las estructuras. Y Cañada de la Virgen hasta cierto punto está aislada de la mayor concentración de sitios que están en el valle y hacia las escorrentías principales del río Laja. Cañada de la Virgen está hasta cierto punto como separada de ese entorno, y esto va a ser significativo en el sentido de que la hace única en comparación con los demás, tanto por la posición que tiene como por la escala de los edificios, es decir, es más grande que la mayoría de ellos. De ahí que Luis Felipe decidiera, junto con Donald Patterson, descansa en paz también, iniciar este proyecto a finales de los años 90. Bueno, ya para hablar de astronomía, y tiene que ver con este caso de Cañada de la Virgen, las razones por las que ellos deciden localizarse aislado también tiene que ver con la visibilidad que tiene el lugar. Hay una cosa muy interesante de Cañada de la Virgen, que es que tú tienes control visual. ¿Todos han ido a Cañada de la Virgen? ¿Aquí? ¿Alguna vez? Mi compañero Andrés Cuellar. Les presento al arquitecto que hizo los dibujos de reconstrucción arquitectónica de Cañada de la Virgen. Trabajó en el diseño de los espacios de acervos y de bodega y de servicios de Cañada de la Virgen, y hacía caricaturas de todos nosotros también en sus tiempos libres. Bueno, pues una de las cosas, pero ¿alguien más? Todos hemos ido a Cañada de la Virgen, si no es una invitación para ir, mañana es sábado. Aquí el caso con Cañada de la Virgen es que tiene una cosa muy interesante, es que tú puedes dominar el paisaje alrededor, pero si tú caminas alrededor, a menos que estés en lugares muy específicos, en realidad tú no ves el lugar, está como escondido visualmente de cierta forma, y además la cañada le sirve de muralla para que la gente que no conoce la ruta de acceso pues no pueda acceder tan fácilmente. Entonces, esa es una parte de protección de Cañada de la Virgen, y también para cumplir pues con ciertos criterios de observación celeste. ¿Y por qué sería tan importante para estos pueblos la observación celeste? En el siglo XVI nosotros heredamos el calendario juliano, ni siquiera el gregoriano, el juliano. Y pues mucha de la cultura se extravió por completo, se extinguió. Y una de las partes más importantes de esta pérdida de identidad fue la pérdida del calendario, ¿no? Que era diferente al que nosotros manejamos. Entonces, de alguna manera ustedes pregúntense, imagínense que no tuvieran calendario. Ni siquiera podríamos estar aquí juntos el día de hoy si no existiera un calendario. El calendario es la expresión
es una de las expresiones más importantes de las sociedades complejas. Es un invento extraordinario, si se ponen a pensar. Porque si Carmen nos hubiera dicho, nos vemos en 2 conejos, 3 caña, pues iba a estar difícil que nos pudiéramos encontrar, ¿no? Entonces, para organizarnos como sociedad y organizar todas nuestras actividades, necesitamos un calendario. Y para eso se necesita conocer el ciclo solar. Pues la idea de empezar con los cerros y mostrar el agua y los cerros era para contemplar este tipo de paisaje. Una de las cosas que hemos comprendido desde la astronomía cultural es que los pueblos de la antigüedad, para conocer el ciclo solar, utilizaron mucho los accidentes del paisaje para marcar el recorrido del sol, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para la cultura Hopi, ¿no? Desde el 21 de diciembre, porque las culturas del suroeste de Estados Unidos o el norte de Mesoamérica enfatizaban mucho el solsticio de invierno como arranque del año. ¿Por qué sería eso? ¿No? Pues porque es el tiempo más peligroso, digamos, del ciclo solar, ¿no? Entonces lo marcas como, en vez del verano, pues marcas estas noches largas, días cortos y mucho frío, ¿no? Entonces, en el suroeste de Estados Unidos ves mucho esta composición donde está el arranque del 21 de diciembre y luego el sol camina hacia, en este caso estamos viendo el horizonte poniente y por eso el camino del sol inicia de izquierda a derecha. Este es otro ejemplo de lo que se llama calendario de horizonte. Igualmente, ustedes lo pueden hacer en su casa y hasta en proyectos arquitectónicos en jardines. Ustedes pueden utilizar el calendario de horizonte para crear un calendario de horizonte artificial, marcando con, no sé, ciertos cortes en la arquitectura o ciertos árboles plantados en ciertos espacios, ¿no? Para marcar este trayecto del sol. Es algo extraordinario, bueno, a mí por lo menos así me lo parece, ¿no? En este caso, este autor, que es Arturo Montero, identifica el solsticio de verano, quiere decir que estamos viendo el horizonte oriente, y desde ahí, pues cómo se va desplazando el sol en diferentes intervalos, hasta alcanzar el solsticio de diciembre y de regreso. Y todas estas fechas que vemos aquí, 73 días, 105 días, 91 días, 4 partes de 91 días. Esta fecha, por ejemplo, 9 de octubre, 4 de marzo, son fechas que son relevantes para las tradiciones prehispánicas. Es decir, de su propio calendario. En este caso, por ejemplo, este es un calendario de horizonte que hizo el etnohistoriador Francisco Granados en el año 2003-2004. Él estuvo trabajando también la parte astronómica en el proyecto de Gabriela Cepeda, que era un proyecto, como ustedes saben, multidisciplinario, había muchas disciplinas ahí involucradas. Y Francisco Granados estudia desde el basamento, desde la cima del basamento piramidal, el horizonte. Y llega a entender que, por ejemplo, los 90-91 días están marcados por el Cerro Picachos. Es decir, del solsticio de invierno al 23 de marzo, ¿no? Hay entre 90 a 92 días, depende si lo cuentas de ida o de vuelta, ¿no? Y luego tienes un intervalo de 26 días y luego un intervalo de 65 días. Entonces él descubre que el Cerro Picachos, que es nuestro cerro primordial en esta región, funciona como marcador
para dividir el año de 365 en 4 partes iguales de 91 días. Te falta un día y cuarto, pero ese lo guardas en el bolsillo para el rato cuando lo necesites. En el caso de el calendario de Horizonte Poniente en Cañada de la Virgen, la visual es diferente, y para quienes hemos estado en Cañada de la Virgen, esta fotografía se tomó desde la entrada antes de bajar al patio cerrado. Entonces ahí la montaña es el basamento. O sea que todos esos cuisillos que registraron Balbina y Luis Felipe, todos esos cuisillos son montañas artificiales. Y eso es muy importante para la identidad de los pueblos prehispánicos, que comprendamos que la montaña, la sacralidad de la montaña, porque la montaña es la que produce la vida. La montaña era concebida como el vientre de una embarazada. No más que adentro, de adentro está el agua. Ya se han visto el mural de Teopantitla, de Teotihuacán, si se acuerdan de ese mural. Esos cerros están llenos de vida. Ahí, antes de que, cuando llegan los españoles, ya sí, seguro han oído estas leyendas de cuando se da el saqueo en estos sitios, que hay buscando oro, ¿no? Los saqueadores que van buscando oro, ¿no? Porque en la colonia se cambió el precepto de vida, semilla, animales, agua, por oro. Hazme el reverendo favor, pues ¿quién se va a comer el oro? ¿No? Entonces hay un cambio ahí en la percepción del valor de las cosas, que hasta el momento seguimos perpetuando, ¿no? Entonces, ¿qué vale más? Un puñado de semillas de maíz criollo, ¿no? O un lingote de oro, o joyas, ¿no? Entonces empiezan a generar todas estas leyendas que seguramente hemos escuchado todos cuando vamos al campo, ¿no? No, es que se fue a la montaña, entró en una cueva, nunca salió. Porque dicen que ahí hay un tesoro de oro, piedras preciosas, y a un señor Catrín la está cuidando. Entonces se metieron ahí, ¿no? Digamos ahí en San Miguel Viejo dicen que hay un túnel que va ahí, va a dar a los Picachos, y luego si te metes ahí no sales. Pero la motivación no es como antes, la riqueza de vida, sino encontrar esos tesoros, ¿no? Y la enseñanza es, pero si vas y lo buscas, se te cierra la cueva y ya no vas a salir, ¿no? Entonces, cuevas artificiales. Me voy a ir rápido con Hay diferentes instrumentos de medición en el mundo prehispánico. Este es uno de los más importantes porque mide el paso cenital, como ahora encuentran una emulación de esta tecnología, digámoslo así, en el Charco del Ingenio. Si van el 25 de mayo o el 19 de julio al Charco del Ingenio y van a la espiral, ¿no? Pueden entender lo que significa el paso cenital, que es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña dónde estamos. O sea, en qué latitud. El paso cenital no es lo mismo en centro de México que aquí en la frontera norte de Mesoamérica. ¿Y cómo aplicamos ese conocimiento del recorrido solar, ¿no? Esos 182 días del solsticio de verano al solsticio de invierno y esos 182 días de vuelta. Aquí vienen ya como los secretos que nos revela el basamento. En primer lugar, conocer la importancia del 4 de marzo y 9 de octubre. ¿Por qué la alineación con el templo de Cañada de la Virgen, el templo principal, sería relevante? Bueno,
A partir del solsticio de invierno, que es esta posición, a el día en que el sol se alinea con el basamento, ocurren 73 días. ¿Por qué el 73 es importante? Pues tenemos que saber que había dos cómputos del tiempo en Mesoamérica. Uno era la cuenta de 365 días y el otro es una cuenta de 260 días. A las que hayan tenido hijos, ¿qué les recuerda a 260 días? Seguro hay que hay varias que hayan tenido hijos, no se hagan guajes. ¿Mandé? Ajá, exacto. ¿No? Entonces, uno de los primeros evidencias de las cuentas calendáricas en Mesoamérica es el ciclo de 260 días. Es como si primero hubieran inventado el de 260 días y después hubiesen estructurado el de 365 días, ¿no? Y entonces hay una cuestión de género también en cómo percibimos nuestra identidad y cómo percibimos la información, ¿no? Académica o información que leemos en los libros, que a veces ciertas cosas no se les da, no se les presta atención, como esta que les cuento. 260 días es un ciclo que después se va a asociar con el ciclo del planeta Venus, ¿no? Por ejemplo, con el ciclo de eclipses y con unas festividades de primerísima importancia que eran las celebraciones de fuego nuevo. Ahora, si tú quieres combinar el ciclo de 365 con el de 260 para que te dé el mismo número de días, tienes que multiplicar 260 por 73 y 365 por 52. Entonces ahí están esos números de 73 y 52 que eran relevantes para la estructuración del calendario prehispánico. Me quedan 2 minutos, de veras. Bueno, todos y muchos de ustedes ya conocen este modelo. Una cosa que sí les quiero decir que es importante para estas discusiones. Se eligió cuando se fundó la mayordomía, porque la zona arqueológica Cañada de la Virgen tiene su propia mayordomía, y se fundó con apoyo de César aquí presente y con nuestra queridísima Gabriela Cepeda al frente del proyecto de excavación, y se eligió esta fecha para las ceremonias de velación, de bendición, de encuentro en la zona arqueológica, para recuperar parte de la identidad que habíamos perdido, ¿no? Entonces, esa parte sí se las quiero compartir para que también conozcamos de dónde vienen las iniciativas que a veces tomamos los investigadores. Todos los números que encontramos, por ejemplo, de aquí a aquí, o sea, este trayecto del Sol es en 20 y 20. O sea, tarda 20 días en llegar a esta esquina y luego 20 días en llegar a esta esquina. ¿Por qué eso es importante? Porque el ciclo de 365 días, como ustedes recordarán, se divide en 18 partes de 20 días. Es decir, el mes dura 20 días. Entonces, cuando nosotros encontramos los 20 días en el sector sur del basamento, pues claramente supimos que era intencional. A eso es lo que le llamo aplicar el conocimiento del ciclo solar en la estructura arquitectónica. Y pues a final de cuentas el basamento es un instrumento para llevar la cuenta de los días, porque nosotros ahora nos despertamos y nomás agarramos el celular, hoy en la reunión es 20, ¿no? Es viernes 22, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Siglo V de nuestra era. Pues si no vas llevando tus cuentitas en tu hilo, no, o sea, no te vas a acordar, ¿no? Entonces alguien tenía que llevar la cuenta de los días. Y para llevar la cuenta de los días necesitas instrumentos. Y muchos de los instrumentos eran arquitectónicos. Entonces, y otros instrumentos eran
tallar un hueso, llevar cuentas en un hilo, ¿no? Como los chichimecas, por ejemplo, chichimecatl, ¿no? Chichipezón, mecatl, mecate, ¿no? La cuenta en el mecate, nudo por nudo. Esa es la definición que a mí me gusta más de chichimeca. Y bueno, les traía muchísimas más cosas, pero ¿quién les manda? Ay, sí. Pero una de las cosas que, por ejemplo, este es un estudio que hicimos en los cuisillos que vimos en el mapa, pero está en la tesis de doctorado. Pero sí quería que viéramos algunas capillas, por ejemplo, San Miguel Viejo, las fechas, ¿no? Esta es la equinoccio y esta es en abril, ¿no? Principios de abril, el óculo atrás es cuando se ilumina, ¿no? O el caso de la capilla del Valle del Maíz, ¿no? Este registro lo hicimos en el 2 de marzo, vean dónde está la luz del óculo en este caso, pero cuando ya estamos en mayo, cuando es la fiesta del barrio, pues ya tenemos prácticamente una alineación perfecta ¿no? Entonces no es gratuito que en el Valle del Maíz, pues el mayo sea el patrono, el mes que la Santa Cruz rifa, pero durante todo el mes, ¿no? Y concluye a finales del mes de mayo. Entonces, bueno, ahí la dejamos. Muchísimas gracias.